noche oscura, serán 4 los que lleguen de la noche oscura, bordados de lluvia sus ponchos de puna. ¿Qué tal, amigos? Un saludo cordial a todos quienes están sintonizándonos vía medios de comunicación, o sea, a través de la radio o vía televisión. Un saludo cordial a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en todo lo que es Bolivia. Un saludo para todos nuestros amigos de las radios que son aliadas en este proceso de comunicación que este año estamos llevando adelante. Ujatunapay kuitukuyrangkunapaj llaqtamasikuna Cochabamba llaqtamantapacha Bolivia sonqonmanta qankunawan ukchaykurikuyku ch'aqwarinapaj waturinapaj kawsayninchikmanta chayta nispa qallarisun llaqtamasikuna. Muy bien, vamos a dar inicio entonces. Este es un programa especial porque trataremos temas que son muy importantes, que todos podamos conocer, profundizar respecto a lo político, respecto a lo geopolítico más bien, y posteriormente estaremos ingresando un poco para ver lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en nuestro país con estos cambios políticos. Bien, para empezar vamos a presentar a nuestros invitados a este programa. En principio a Inti Moya. Bienvenido, Inti, gracias por participar y asistir en este encuentro que es el programa denominado El Pueblo Delibera. Muchas gracias. Muy bien, lo propio vamos a presentar aquí a nuestro compañero de trabajo, es Agustín Arellano, director de Radio La Chihuana, aquí en la ciudad de Cochabamba. Bienvenido, Agustín. Gracias, igualmente, buenas tardes. Muy bien, vamos a entrar rápidamente para poder conocer lo que está ocurriendo en todo lo que es América Latina. Con Inti vamos a empezar para ver un poco de esclarecer lo que está pasando en lo que es la coyuntura mundial, principalmente y latinoamericana, respecto a lo que es el papel de los gobiernos neoliberales, principalmente en cuanto se refiere al papel de la intervención de Estados Unidos en estos países. Inti. Ya, gracias. Lo que estamos viendo en el mundo y particularmente en América Latina es que se está reconfigurando la estructura de fuerza, la correlación de fuerza a nivel mundial. En América Latina tenemos numerosos gobiernos de derecha que se han consolidado, como en países vecinos de aquí del Ecuador, de Perú, Argentina, y estos países nos dan ciertas lecciones de lo que podemos esperar en un gobierno de estas características. Y a escala internacional igual estamos viendo que la política norteamericana de los Estados Unidos se está volviendo cada vez más agresiva. Estamos viendo en este momento cómo hay una agresión permanente en Venezuela y en Colombia y en todo el Caribe, porque Estados Unidos está manteniendo un estado de asedio total sobre las costas del Caribe. Tienen como dato 8 buques de guerra, un submarino nuclear, incluso portaaviones nuclear, anclados en plenas costas del Caribe. Y en ese proceso Estados Unidos le ha declarado una guerra abierta al gobierno venezolano bajo el paraguas de lucha contra el narcotráfico. Esa es la excusa que utilizan para empezar a poner en la opinión pública de que es necesario intervenir militarmente Venezuela. Y ha llegado a tal extremo esta coyuntura de que ya hablamos de que hay al menos 70 muertos de las lanchas de pescadores en el Caribe, donde claro, Estados Unidos les acusa de que son narcotraficantes, pero en la práctica son simplemente lancheros que se ganan su pan, su día a día en base a la pesca.
Y reflexionemos un poquito sobre esta cifra. 70 muertos sin que haya habido una declaración formal de guerra, sin que Venezuela pueda responder a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos tiene muy claro que si Venezuela se atreve a responder las agresiones que está haciendo Estados Unidos, o sea, militarmente, entonces Estados Unidos tendría la excusa perfecta para invadir Venezuela. ¿Y por qué le interesa invadir Venezuela? Le interesa por dos cosas. Uno, porque Venezuela es la potencia mundial en reservas hidrocarburíferas del planeta. Es el país número uno, tiene más de 300 millones de barriles cúbicos, algo por ahí, de petróleo, es muchísimo. Y el que controle Venezuela tiene garantizado pues, un ingreso económico increíble por parte de los hidrocarburos, y otro aspecto que no es menos para los Estados Unidos, que es el tema de que no se expanda el mal ejemplo. Actualmente, como decía antes, han logrado controlar ya ciertos rincones, ¿no ve? Perú, Ecuador, Argentina, ahora Bolivia más se suma a este bloque de la derecha amigable con los Estados Unidos. Y no les gusta que haya ejemplos como el venezolano que resistan a esto y que muestren que se puede lograr un desarrollo autónomo y soberano, ¿no ve? Y es algo que nos tiene que llamar mucho a la reflexión y la atención de lo que está pasando en Estados Unidos con esto, porque Trump de verdad es como si hubiese sacado sus garras hasta más no poder. Incluso a nivel mundial ha llegado a decir que consideran la intervención militar en Nigeria, un país al otro lado del mundo, en África, ¿bajo qué? Nunca te van a decir es por sus recursos naturales, no te lo dicen, ¿no? Supuestamente están diciendo que es para salvar a la población cristiana de Nigeria. Y con eso está generando toda una narrativa, porque en Venezuela no ha podido hasta ahora ingresar formalmente, atacarles, porque Venezuela tampoco está siguiéndoles el juego y porque tiene apoyo internacional de otros países como Rusia, China. Y ahora está queriendo ya también poner sus garras sobre Nigeria. Y pareciera que está, muchos analistas hablan de que es porque Estados Unidos está, digamos, en un debacle de su poder imperial. Cada vez está más débil las fuerzas que tiene como imperio, porque en la práctica, económicamente, desde ya la década de los 2020, China le ha rebasado completamente en poderío económico. O sea, ha intentado la guerra de aranceles contra China, todo con tal de recuperar su control, pero no puede, porque China simplemente ya le rebasó económicamente, ya es más poderoso. Y Estados Unidos no le queda más que intentar reactivar su doctrina Monroe, ¿no? Recordando tal vez a los que no se ubican, la doctrina Monroe es una proclama que hizo el presidente Monroe en los 1823, donde dice América para los americanos, pero entiéndase para los norteamericanos, ¿no ve? Que es una lógica de hacer todo el continente americano su patio trasero, pero como vemos no se queda ahí. Todo el planeta, ¿no ve? Incluso el tema de Palestina, lo que está ocurriendo en Palestina, que es algo atroz y trágico, que ya hablamos de más de 70.000 muertos, más de 250 periodistas muertos, gran parte de los 70.000 muertos son mujeres y niños, al menos unos 30.000. Y esto no se podría entender lo que está ocurriendo en Palestina sin entender el rol que tiene Estados Unidos detrás de esto, porque al final el Estado de Israel recibe el financiamiento para la compra de armas, el armamento, todo de transnacionales americanas. Estas transnacionales son las que están alimentando a este gobierno, y Estados Unidos es fiel defensor, ¿no? de Israel. Y más adelante tal vez ya podremos ver de que normalmente estos gobiernos alineados con el bloque de la derecha, el bloque oligárquico, no dudan en también solidarizarse con Israel, con volverse amigos, amistosos con las políticas de Washington. Es como que en geopolítica se aplica algo que me parece muy clave, que es el famoso dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres. Y analizando un poco quiénes son tus amistades, puedes entender un poco más sobre tus políticas, pero lo dejaremos esto para más adelante. Sin embargo, yo creo que estas acciones de Estados Unidos contra los pueblos progresistas también tiene un brazo operativo comunicacional, que va a justificar cosas que no son justificables, ¿no es cierto? Hacen campañas bastante grandes mediáticas
por ejemplo, en el caso de Venezuela, que están detrás del presidente Nicolás Maduro, porque es el jefe de uno de los grupos más poderosos del narcotráfico. Este es un discurso permanente en los medios de comunicación, periódicos, radios, televisión o medios internacionales, ¿no es cierto? Entonces creemos que esto también no debería ser, digamos, ignorado, el tema de la participación de los medios de comunicación grandes de nuestro continente y, por qué no decirlo, de todo el mundo. Agustín, ¿cuál es tu criterio respecto a esta situación sobre la actitud de Estados Unidos que va asumiendo bajo sus intereses, en todo caso intereses económicos, de imponer la política neoliberal en varios países? Lo propio, también hay medios que van apoyando estos procesos para un poco conformar a la gente y justificar, digamos, estas acciones de Estados Unidos. Gracias. Sí, reiterando nuestro saludo siempre a las radioemisoras comunitarias, provinciales y a toda la audiencia, ¿no?, de este programa Dialogando el Pueblo de Libera. En todo caso, vemos que Estados Unidos no ha dejado de luchar por imponer su neocolonia, ¿no?, su política neocolonial. Antes era la colonial, pero sigue con el afán de posesionarse para el dominio no solamente de Latinoamérica, ¿no?, sino a nivel mundial. O sea, como se disputaba la pelea con Rusia antes, ahora quizás ya no lo hace de frente, pero está por todos los medios tratando de apoderarse de diferentes países, sobre todo de los recursos naturales, ¿no?, de diferentes países. Siguen ese afán neocolonial y penosamente, como ya advertía nuestro amigo Inti, vemos de que lamentablemente lo hace en base a mentiras, lo hace en base a mentiras. Por ejemplo, como decía, a Venezuela, ¿no? Venezuela dice que trafica la cocaína incluso con Bolivia. Dice que hay 2 vuelos diarios de ida y vuelta, es algo increíble, fantasioso, ¿no? Y o sea que Venezuela es sensiblemente pues un centro de tráfico, de narcotráfico. Pero como ya han dicho, no ha habido ninguna prueba al respecto, ¿no? Ninguna prueba al respecto, pero ya penosamente han ido atacando a los pesqueros, han ido matando gente inocente sin ninguna prueba. Y lo peor de los casos es de que hay instituciones de derechos humanos, la ONU, la Comunidad Europea, diferentes países e iglesias podríamos llamar también, no dicen nada. O sea, parece que están avalando, están dejando pasar un liberalismo bien franco, abierto, y dejan hacer y pasar lo que quiera de Estados Unidos. Parece que evidentemente con el silencio de muchos medios de comunicación y con lo que dicen que es lucha contra el narcotráfico en Venezuela, la mayoría de la población va creyendo en eso, ¿no? Realmente hay que sacudirse a los venezolanos porque están metidos hasta el tuétano con el narcotráfico. Se justificaría eso. Y como no hay voces de reclamo, de decir qué está pasando, no hay pruebas, Estados Unidos sigue con ese afán de meterse a Venezuela, América Latina nuevamente e imponer su política depredadora, ¿no? Muy bien, ya lo decía Inti, creo que no vale la pena reiterar. La pena es de que instituciones, países no se manifiestan, no piden aclaración y las muertes siguen dejando pasar, no se aclaran, no hay el único, nuestro presidente, creo que realmente diríamos en voz alta, es un baluarte, ¿no? El presidente de Colombia, Petro, que ha sido muy valiente al decir de cara a cara cuál narcotráfico, ¿no? ¿Qué pruebas tiene? Y realmente Petro desenmascara y dice, a ver, ¿dónde los únicos intereses son los intereses imperialistas, ¿no? Los intereses imperialistas que quieren apoderarse de los recursos naturales de Venezuela y de todas partes del mundo. Y ya decía la anterior vez en el diálogo de que es un mal precedente el genocidio, la matanza que está ocurriendo con Palestina. ¿Qué nos muestra ahí como un referente de que por las buenas o por las malas van a querer tomar los recursos naturales? Y eso es totalmente, me parece que es cortito cuando se dice salvaje o caníbal. Estos son bestias de ambición
ya no tienen, se dicen sociedades civilizadas, altamente industrializadas, culturalizadas, todo eso, pero en la hora de la verdad son unas bestias que desconocen todo valor humano y quieren acabar, si es necesario, como está ocurriendo en Palestina, acabar con poblaciones y apoderarse de los recursos naturales. Realmente deja mucho que desear. Creo que la humanidad está más deshumanizada y estamos yendo hacia atrás, a pesar de que la tecnología ha desarrollado bastante, pero creo que ha desarrollado para estas masacres, estos genocidios. Penosamente así, en resumen, diríamos que sigue vigente esa política neocolonial, colonial. Quizás antes ha sido más fuerte, pero ahora es igual fuerte o tal vez más sofisticado, pero igual quieren arrebatar los recursos naturales. Entonces, yo siempre hago referente, nos dicen, ¿por qué hablan tanto de los 500 años del genocidio que pasó en América Latina? Pero eso sigue vigente en diferentes territorios, ¿no? Como en Palestina de Gaza. Siguen los genocidios, siguen las masacres. Esto hace temblar realmente. Y creo que gobiernos valientes como Petro deberían multiplicarse para poder afrontar, denunciar estas situaciones, pero parece que es más al contrario, ¿no? Se van amilanando, muchos gobiernos latinoamericanos van callando y los que callan otorgan, decimos, ¿no? Entonces sigue avanzando esta política neocolonial, depredadora, y donde haya recursos no le importa nada, va a tomarlo, ¿no? Y esta catástrofe humanitaria que está ocurriendo, como bien decías, Víctor, no sería posible sin el silencio y la complicidad mediática, porque son cosas que que toca la sensibilidad de la gente. Por ejemplo, lo que está ocurriendo en Palestina con los 70.000 muertos que ya mencionaba. Si los medios hiciesen eco de ese tipo de noticias todos los días, o sea, visibilizasen lo que está ocurriendo en Palestina, no podríamos pues tener un presidente que apenas sale electo dice que va a volver a establecer lazos con Israel, ¿no ve? Que llama al ministro de Israel y que hablan de que se va a volver a tener una política amistosa con Israel. O sea, es como hacer la vista gorda a todo lo que está pasando en Palestina, como diciendo eso no me afecta. No podríamos tener en Argentina un gobierno que abiertamente dice en la Patagonia de Argentina les vamos a dar tierras a los que vengan de Israel, porque tendría que haber una condena mediática. Lo mismo con el tema de Estados Unidos actualmente. La primera política del gobierno de paz ha sido anunciado abiertamente de que se va a restablecer lazos con la DEA, de que se va a volver a hacer negocios con el polo norteamericano, mucho más negocios, pero al mismo tiempo estamos viendo lo que pasa en las costas del Caribe, ¿no? Los 70 muertos, pero es eso de quererse tapar los ojos, no ver de eso y decir negocios son negocios. Recordemos que Nicolás Maduro tiene ahorita un cartel de recompensa, como en las series de piratas, así, como de los dibujos, ¿no? Donde ofrecen $50 millones por la captura de Nicolás Maduro. Imagínense pues que salga algo así para Trump, o sea, sería un escándalo mundial, pero como lo hace Estados Unidos, goza de impunidad. Y esa es la importancia que tiene que controlen los medios de comunicación, porque les da impunidad, en eso se traduce. Por poner un ejemplo, ahorita en Argentina el grupo Clarín controla básicamente toda la cadena de comunicación, de modo que ellos filtran y deciden qué noticias salen y qué noticias no salen, y así se moldea la opinión pública, porque si saliese a la luz todo lo que está pasando en América Latina, todo, habría pues condenas internacionales. Lo mínimo es que con lo que está pasando en Palestina los gobiernos corten relaciones con Israel, ¿no? Y no se haga la vista gorda, y lo mismo contra Estados Unidos, pero hay una impunidad que llama la atención. Una cosita, justamente no respondí a la pregunta. El rol de los medios de comunicación social, realmente es muy penoso el rol de los medios de comunicación social, sobre todo los grandes medios, ¿no? Como decía Inti, van filtrando, van seleccionando qué noticias van a salir y qué noticias no van a salir. ¿Qué nos presentan en los medios de comunicación? Generalmente noticias pues del imperio, ¿no? Que realmente
Estados Unidos, Trump está queriendo combatir el narcotráfico contra Venezuela. O sea, es una lucha mediática, ni siquiera lucha, es una desinformación mediática, es una intoxicación mediática que va torciendo la opinión pública de la gente, ¿no ve? La gente todos los días ve la radio, la televisión, el internet, esa cuestión, ¿qué es lo que escucha? Están casi seguros de que es una lucha contra el narcotráfico. Es una vil mentira del imperio norteamericano, avalada por los medios de comunicación social, repetida 1000 veces, y miente, que queda no solamente algo, queda mucho. Entonces realmente los medios de comunicación social no dejan de ser un poder, pero distorsiona eso de objetividad, de ser neutro, ni siquiera se muestra en ningún espacio, ¿no? Siempre está con el sistema imperante. Sí, lo que pasa es que los medios de comunicación, o sea, estas corporaciones grandes, son manejadas por capitales también bastante robustos, diríamos, ¿no es cierto? Entonces tienen sus propios medios que van un poco seleccionando qué información sí se tiene que difundir y qué información no. Entonces, y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, un poco llegando a bajar hacia Latinoamérica, lo que ha ocurrido en Ecuador, ¿no es cierto? Ha habido una gran movilización frente a una ley, a un decreto que Noboa quitó la subvención a los hidrocarburos, principalmente a lo que es el diésel. Entonces esto afectó a las organizaciones sociales, se movilizaron, hicieron bloqueos, pero el gobierno de Noboa ha instruido movilizar tropas militares y policiales. Han habido intervenciones así, diríamos, militar-policial a comunidades indígenas para acallar, para un poco ver de aplacar, diríamos, estas protestas. ¿Qué medio de comunicación social en Bolivia en esos momentos ha reflejado aquello? No hemos conocido. Todos estaban ocupándose en la campaña política, en los discursos de los candidatos, pero no teníamos una información de lo que ocurría en el Ecuador. A propósito de este tema, para entrar a profundizar un poco el tema de Sudamérica, vamos a sugerirles, amigos, escuchar una canción que seguramente va a ser una especie de reflexión para todas las organizaciones sociales indígenas de nuestro país, pero a lo mejor también iniciativas que vaya a ser a tomar como acciones concretas. La resistencia, eso es lo que están haciendo nuestros hermanos indígenas en el Ecuador, también en Venezuela, y esta canción creo que es bastante esclarecedor y nos gustaría podamos escucharlo. Sol, en lluvia y en viento,
Muy bien, acabamos de escuchar esa canción interpretada por mujeres del Ecuador, donde nos expresan claramente cómo estos países, o sea, los gobiernos de estos países, gobiernos neoliberales, por supuesto, van sometiendo a las organizaciones indígenas. Igual como hace rato decía Inti, Estados Unidos justifica cosas para agredir, ¿no es cierto? Lo propio, en el Ecuador, el presidente Noboa ha justificado la intervención militar en el sentido de que están yendo y están saliendo a aplacar a todos los terroristas. O sea, una organización social que sale a defender sus derechos inmediatamente ha sido declarado como una agrupación terrorista. Y creemos que esta es una de las prácticas que viene como instructivo, diríamos, como un libreto desde Estados Unidos para todos los gobiernos neoliberales en América Latina, ¿no? Agustín, quisiéramos conocer un poco quizá cómo lo han visto, cómo lo estamos viendo esta situación concretamente en América Latina, en lo que es Ecuador, ¿no? Un país donde definitivamente un mes, un poco más, a lo mejor ha tenido que pasar por una situación muy complicada. Muy bien, continuamos después de este pequeño paréntesis para seguir viendo el tema Ecuador y luego vamos a ir rápidamente a ver lo que está ocurriendo en nuestro país. Agustín, estábamos con la pregunta, ¿cómo lo hemos visto, cómo lo estamos viendo el tema del pueblo ecuatoriano que se levantó contra una medida que afecta a los intereses de las mayorías del Ecuador? Y no solo es una experiencia del Ecuador, sino también han ocurrido en Bolivia, ocurre en Venezuela, ocurre en todos los países donde tenemos gobiernos de corte neoliberal. Y puede seguir ocurriendo, ¿no? En diferentes Imaginamos que ojalá que en Bolivia no podamos llegar, pero nada está dicho, ¿verdad? Es posible que podamos también tener ciertas situaciones de movilización. Sí, como tú bien lo decías, o sea, está pues ya criminalizada, ¿no? Está ya en el, ¿cómo se puede decir? En la página negra estas resistencias de los movimientos indígenas, campesinos de Ecuador. ¿Y qué están haciendo ellos? Están defendiendo su derecho, están defendiendo que no se quite la subvención para que alcance el pan de cada día. Pero sin embargo, ante esto ya son criminales, terroristas, y no hay respeto a ningún derecho humano de los pueblos originarios, del pueblo en general de Ecuador. O sea, realmente es una arremetida, podríamos decir en palabras de Eduardo Galeano, es una democradura. Ciertamente hay una democracia, pero con mano dura y que sí se va sometiendo al pueblo, ¿no ve? Se va sindicando que además son terroristas. Entonces va contra todos los derechos humanos de los pueblos originarios. Luego de Perú quería comentar un poquito. Perú también vemos, comentaba con un amigo, de que los últimos presidentes, 8 presidentes han sido presos, están en la cárcel, y uno que se ha suicidado, ¿no? Alan García. Ellos han sido presos por muchas causas de corrupción, de robo, de engaño al Estado peruano. Entonces lo propio debería hacerse aquí en Bolivia, ¿no? Hacerse juicio a todos los presidentes que están malgastando, están en la corrupción, están usurpando los derechos, la economía del pueblo, de todos los pueblos de América Latina. Y complementando ahí con el tema de Ecuador, hay que tomar en cuenta que Ecuador está saliendo de un paro de 31 días promovido por la CONAIE, un paro nacional,
que no son palabras menores. O sea, estamos hablando de que el país se paralice en respuesta a las políticas antipopulares promovidas por el gobierno de Noboa. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el gobierno de Noboa, como todo buen títere del imperio de la derecha mundial, está aplicando el modelo del FMI en Ecuador. Y entre las partes que resalta el modelo del FMI es que tiene que haber un recorte del gasto público, ¿no ve? Y qué mejor para el recorte que quitar la subvención de hidrocarburos. Pero ese es un tema tan delicado en Ecuador que estamos hablando de que en el 2019 ha habido un paro nacional igual en el gobierno de Lenín Moreno. ¿Y por qué ha habido ese paro nacional en el 2019? Porque Lenín Moreno le intentó quitar la subvención al pueblo ecuatoriano y por tanto el pueblo se ha levantado y ha hecho que se venga abajo esa medida. El 2022 ha vuelto a haber un paro nacional contra Guillermo Lasso, por exactamente el mismo motivo, porque le han querido quitar la subvención. Y hoy se repite este proceso con Noboa, pero Noboa hasta el momento sigue adelante metiéndole. Y es algo realmente alarmante lo que nos muestra lo que está pasando en Ecuador, porque es una represión pero alarmante y es un país que está viviendo en un estado de sitio permanente. ¿Y por qué digo permanente? O sea, estamos hablando de que Noboa va menos de 2 años de presidente desde el 2023, desde noviembre, y ya en cifras nos hablan de que más de 500 días ha estado bajo estado de excepción. O sea, se imaginan, ese estado de excepción es como un estado de sitio disimulado, pero que te la pases el 70-80% de tu mandato con estado de excepción. ¿Qué significa el estado de excepción? Que se suprime el derecho a las reuniones sindicales, ¿no ve? Eso ya es de terroristas, como bien decía aquí Agustín, ¿no ve? Se los criminaliza diciendo, esos son terroristas, no pueden reunirse. Se da paso libre a la policía y a las Fuerzas Armadas de que hagan allanamientos a diestra y siniestra. O sea, pueden allanar sin orden judicial. O sea, es vivir en un estado del miedo. ¿Para qué es el estado de excepción? Para que la gente no salga a las calles, para que no se animen. ¿Por qué ha parado el paro nacional del Ecuador? Es por miedo a las muertes. O sea, ya estamos hablando de 3 muertes en Ecuador y han tenido que bajar un poco la intensidad, pero siguen habiendo movilizaciones más allá de la CONAIE, porque Ecuador ahorita está viviendo en una etapa un poco fregada. Y volviendo al tema mediático, en Ecuador igual se ve. En Ecuador estamos viendo de que al menos 55 periodistas han sido agredidos en lo que va del año. Y si vamos desde el año pasado, del 2024, son más de 200 periodistas agredidos. Cosa que no es menor, porque al final se está intentando censurar lo que está pasando en el hermano país de Ecuador. Y todo esto responde al final a una agenda. Si analizamos los países de la región, no es un ente aislado. En Ecuador está pasando algo muy parecido a lo que pasa en el Perú, por ejemplo. Están promovidos por las políticas de Washington de inclinar la cabeza ante el patrón norteamericano, y por eso siempre las políticas de derecha levantan descontento popular. Es el pueblo que termina saliendo a las calles, es el gobierno que reprime. Y si lo comparamos con lo que pasa con Venezuela, ¿actualmente acaso es el pueblo venezolano el que está haciendo noticia? No, pues es más bien Estados Unidos que está anclado en sus fronteras diciendo vamos a intervenir. Fíjense el cambio de matiz en esto. En Venezuela estamos hablando de que ahorita el enemigo número 1 es externo. Son los Estados Unidos que en Venezuela están con miedo de que este tipo está loco y nos va a tirar bombas. En cambio, en Ecuador es el pueblo movilizado que más bien está intentando resistir a los ajustes que le viene con el gobierno de Noboa. Y eso podemos verlo a nivel de todo el mundo, que probablemente más adelante podremos abordar este tema, pero es algo que hay que tomar en cuenta. El dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Han habido y se ven nuevas formas de procedimiento de los gobiernos, principalmente en Ecuador. Por ejemplo, trasladar la sede del poder a otro sector. Estaban en Dabura, o sea, el centro poder político está en Quito, ahí es la casa del presidente, la presidencia. Pero para evitar que Quito sea
totalmente cercada, movilizada, llevaron a otro sector, más que todo al sector de la sierra, como llaman ellos. Y uno es esto, ¿no? Y el otro es haber congelado cuentas, por ejemplo, a dirigentes, pero también a organizaciones que dan apoyo, a ONGs que dan apoyo de capacitación, apoyos de varias actividades, de mejorar la calidad de vida, y todo esto han ido como cortando o cerrando o congelando las cuentas, ¿no? Lo que nunca se ha visto en otros espacios, en otros países con gobiernos de este corte neoliberal. Lo que Ecuador ha hecho es resistir. Y ahora tocaría pensar un poco de la resistencia. Varios países están entrando en esto. Ecuador, el Perú, ¿no es cierto? Entonces creemos, Argentina también, creemos que es muy importante podamos ver un poco este tema de que ahora sí, con mayor fuerza, varias organizaciones sociales de estos países van a salir a la resistencia. ¿Qué podemos decir de esto, Agustín? Yo diría que Estados Unidos, el imperio norteamericano, quiere gobiernos títeres. Ahí está Noboa. Además, no olvidemos el mal precedente de que Noboa se dice que ha habido un gran fraude en su elección. O sea, fraudulentamente ha entrado y le han posesionado y le ha bendecido Trump, y sigue nomás el libreto pues de Trump. Es el gobierno títer Noboa del imperio norteamericano, uno, y que está fortaleciendo las fuerzas armadas, la represión y las balas, que realmente esto hace dar miedo a la gente, a la población. Es una violación flagrante contra los derechos humanos de los pueblos indígenas, de todo el pueblo en general. En Perú lo propio, ¿no? O sea, también está muy bien fortalecido las fuerzas armadas. Ha habido mucho más muertos que en Bolivia en el tiempo de la presidenta Dina, ¿no ve? Que podía rebasar los pueblos aymaras, los pueblos del Ecuador, etcétera, pero no pueden porque está bien parapetado las fuerzas armadas. Es muy duro, muy fuerte. Entonces, ante esto, ¿qué quiere? Estados Unidos maneja sus gobiernos títer. En Venezuela, como no es un gobierno títer, directamente ellos están interviniendo para el dominio total, o sea, directamente, ¿no? Entonces, realmente es un chantaje, una mentira, que Estados Unidos esté defendiendo la democracia, la paz, la libertad. Todo es un engaño que dice una lucha contra el terrorismo, cuando es Estados Unidos los que meten terror en diferentes países del mundo, de Oriente, Europa, América Latina, Centroamérica. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? O sea, habrían dos actitudes, ¿no? Una de ser servil, como algunos gobiernos, decir, ya necesitamos tu apoyo, tu ayuda, y ya entramos a tu política. Y otros rebelarse, como el gran presidente Petro ha dicho, hasta aquí ya estamos, ¿no? Ya estamos, basta. Que pare el genocidio, que pare la masacre. No nos pueden seguir sacudiendo como en tiempos de la colonia. Están matando mucha gente, en Colombia sobre todo. Creo que todo ese último tiempo han ido matando dirigentes campesinos, ¿no? Cada mes, si ustedes han visto, incluso en los medios, en diferentes medios, muertos dirigentes de Colombia, a pesar de que tener un buen gobierno, pero hay otros intereses que van eliminando esas cabezas. O sea, realmente estamos en una lucha, en una afrenta neocolonial. Ante esto, lo que tiene que haber, las organizaciones sociales tienen que fortalecerse, tienen que unificarse fundamentalmente. Si están unidos va a ser más difícil que nos vayan sometiendo. Pues si estamos dispersos por aquí y por allá, entonces vamos a caer en las manos, en las garras del imperio norteamericano. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos tener y recuperar ahora es lo que vivió Ecuador. Toda una organización que la CONAIE convoca, principalmente para las organizaciones sociales, pero posteriormente se han ido sumando en las ciudades grandes, ¿no es cierto?, de protestas, pidiendo ya incluso la renuncia de Noboa, ¿no? Y este es un gran ejemplo. Hablando de lo que va a ocurrir en nuestro país,
sería bueno un poco veamos también lo que ha ocurrido en nuestro país. No olvidemos que el nuevo presidente de nuestro país, Rodrigo Paz, aparentemente ha recibido el voto mayoritario, pero con la idea de que es un centro, es un político de centro, un poco más o menos centro derecha o centro izquierda, o sea, el mal menor, diríamos. Pero en el pasar del tiempo nos hemos ido dando cuenta que definitivamente no es tanto, ¿no es cierto? Parece que nosotros los bolivianos también vamos a tener que entrar en esa dinámica de la resistencia por todo lo que conocemos y sabemos y por todo lo que se está ya configurando en nuestro país. Inti, ¿qué podemos decir de esto? Sí. Primero que nada, con el gobierno electo ahora de Rodrigo Paz, creo que hay algo que queda muy claro, que es la careta que mantenía en época electoral, resultó ser muy diferente a la cara que muestra post triunfo electoral. Porque en la época electoral Rodrigo Paz no se atrevía de hablar cuestiones polémicas como de la DEA, del retorno de la DEA a Bolivia, porque sabía que eso le iba a costar un caudal electoral. Y incluso ha ido más allá con el tema del Fondo Monetario. Yo recuerdo tal cual en los debates presidenciales le ha llegado a encarar a Tuto diciendo que la vuelta del Fondo Monetario Internacional tiene carácter antisoberano, que atenta contra la soberanía nacional de Bolivia. Pero apenas sale electo, ¿qué es lo que nos dice Rodrigo Paz? Que he ido a Estados Unidos, he sostenido reuniones con diferentes representantes de entidades financieras, entre ellos del Fondo Monetario Internacional. No descartamos a ninguno, ni siquiera a ellos. Y al ratito ha empezado a mostrar la verdadera cara. Por eso decía él, dime con quién andas, te diré quién eres. Ha entrado, ha dicho lo de la DEA, ha dicho restablecer relaciones con Israel, curiosamente ha dicho que va a cortar lazos con Irán, con Cuba, con Venezuela. O sea, toda la política de Washington básicamente la dice, y todavía tiene la cara de decir esto, los bolivianos no vivimos de ideología. Entonces, ¿por qué se supone que quieres cortar con Cuba si no es por ideología? O sea, con Venezuela lo propio, ¿no? Claramente es un enfoque ideológico. Y esto está mostrando el acercamiento tanto a Ecuador, o sea, como invitado de honor lo hemos tenido a Noboa. O sea, a Rodrigo Paz realmente le resbala la represión a movimientos campesinos que está ocurriendo en Ecuador. Precisamente por eso su nuevo gabinete ministerial no figura ningún rostro ni apellidos indígenas, campesinos, tampoco hay realmente sectores obreros, sino que otra vez está reciclando esa rancia oligarquía bajo la excusa de meritocracia, ¿no ve? Una palabra muy mal utilizada, que es la meritocracia. Y en estos acercamientos se ha visto personajes como Milei, o sea, veamos pues lo que pasa en Argentina con Milei, o sea, lo mismo que en Ecuador hay esas movilizaciones, como dije, de sectores populares, lo mismo en Argentina, pues. Tenemos a los jubilados en las calles, a los estudiantes en las calles pues, de la universidad porque le están haciendo recortes a la educación pública, a los profesores, las tarifas de los servicios públicos se han disparado, la tarifa del metro subió 7 veces, el gas ha subido igual 3, 4 veces, todo está subiendo, la electricidad, el agua, es un dolor para el pueblo. Y a ese tipo de gobierno lo estás recibiendo como invitado de honor, estás en la práctica diciendo que estás de acuerdo con sus políticas. Otro con los que se ha visto es que han mandado un representante, ¿no ve? De José Geri, el actual presidente del Perú. Y nuevamente, como los medios callan, tampoco nadie se pregunta, ¿no? Sobre lo que está pasando en Perú. Pero de Perú es algo muy alarmante, o sea, estamos viviendo una dictadura parlamentaria en el Perú. Porque desde el gobierno de Dina Boluarte, ¿qué ha sido? Ha sido básicamente el golpe de Estado que le han hecho a Pedro Castillo, lo han metido a la cárcel y la tipa surge como presidenta puesta por el Congreso, ¿no? Pero ha llegado a un nivel de deslegitimidad de que el 93% del pueblo peruano ha dicho que no me representa esta presidenta. Así ha terminado su mandato Dina Boluarte. Se ha ido con 70 muertos, o sea, no es una cifra menor, es algo brutal simplemente. ¿Y qué es José Geri?
O sea, en vez de que el Parlamento haga un cambio radical reconociendo lo que ha pasado, que está mal todos esos muertos, más bien le están ocultando para que no afronte la justicia y han puesto a otro pelele que es básicamente de la misma línea de la Dina Boluarte, que es José Geri, que mantiene exactamente lo mismo. Por eso no han parado también las movilizaciones en el Perú, porque igual ha habido estados de emergencia en el Perú, como ha habido en Ecuador, o sea, es un mismo libreto, ¿no ve? Igual hay esos vínculos con el FMI, hay todo este tema de los recortes populares, y esto, a mi parecer, en correlación mundial nos dice mucho. O sea, donde el pueblo se moviliza contra el gobierno, normalmente es porque son medidas antipopulares. No se movilizan de locos, ¿no? De la gente es porque le estás quitando algo. Y en cambio, en los países como Venezuela, que está sonando mucho Venezuela, Colombia, actualmente, ¿qué se escucha pues de que el pueblo está en las calles? No es pues el pueblo el que está protestando con su gobierno, ¿no? Es más bien el pueblo está en las calles, pero solidarizándose con su gobierno. ¿Por qué? Porque no aprueban una intervención militar en su país, ¿no? Y esto nos enseña mucho. Y a nivel global podríamos ver, Estados Unidos tiene una reputación, pero realmente trágica, ¿no? O sea, podríamos estar todo el día hablando solo de las intervenciones militares que ha hecho Estados Unidos y no acabaríamos, nos tomaría aún más. Van por cientos las intervenciones militares. Y el hecho de que nuestro actual gobierno diga que se va a adherir a ese polo de desarrollo, al polo norteamericano, nos dice todo. Pues eso nos dice realmente la madera de la que está hecho el gobierno de Rodrigo Paz. E incluso, como decía antes, China tiene cada vez más peso a nivel mundial. Si ahorita analizamos la balanza comercial boliviana, en importaciones y en exportaciones, ¿quién es pues nuestro socio comercial número uno? Es China. Y eso puedes analizarlo a nivel mundial. El socio comercial el grueso del planeta es China. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué dice aquí Rodrigo Paz? Dice que ahora van a optar por otro modelo de desarrollo, acercarse más a los Estados Unidos, romper con los chinos, a pesar de que es totalmente ajeno a nuestra realidad. En Argentina intentó hacer Milei eso, ¿no? Alejarse de los chinos, y a la hora de la verdad ha visto los números, no había sido posible alejarte de los chinos porque actualmente son la potencia económica. Así que hay mucha demagogia detrás del discurso de Rodrigo Paz, pero en los hechos nos muestra que el fundamento ideológico y político es realmente inclinarse hacia los intereses transnacionales, ¿no? Antes de finalizar o cerrar este programa, ¿cuáles serían las tareas pendientes a lo mejor que nos permitan la rearticulación frente a lo que se está configurando en nuestro país con un presidente de estas características que Inti ha estado reflejándonos? Creo que es fundamental conocer un poco es fundamental conocer la historia. Y esto, si se dan cuenta ustedes, amigos y amigas, parece el modelo de la UDP. La UDP fue un gobierno de Bolivia popular, de corte popular, en beneficio de la población, ¿no ves? Subían las cosas, subían los salarios, evidentemente se cayó en una inflación, pero eso no era casual. Quizás quiso hacer algo bueno Hernán Siles Suazo, pero por ahí lo hizo mal. Sin embargo, esto ya estaba digitado y estaba en el plan norteamericano de hacer caer a la izquierda hasta no poder, hasta el suelo, hasta su incredulidad, cosa que la izquierda se vuelva a parar de nuevo. Y justamente pasó eso, y luego vinieron 20 años de neoliberalismo que destrozaron a costa de que la izquierda no sirve y ninguna organización, ningún frente se pudo parar ante esta situación. Luego vino la guerra fundamental, la guerra del agua y diferentes marchas, ¿no? Marcha de los mineros, de los campesinos, indígenas. Creo que esto ya volvió a renacer esa esperanza y llegamos pues a ese gran gobierno del 2006 que incluyó a los movimientos campesinos. Entonces yo creo que se trata ahora un poco de conocer la historia. No hay más, tenemos que leer la historia, de forma crítica, no como nos meten la educación oficial o algunos medios de comunicación social. Una historia crítica de Bolivia, conocer y volver a rearticularnos, a reorganizarnos y, por supuesto, en base a la Constitución Política del Estado, a defender los derechos que ya se ha conquistado y muchas
muchos derechos pues, de los pueblos originarios, de nuestras demandas que se ha conquistado. Entonces esto hay que mantenerlo. Los recursos naturales que son nuestros ahora, ¿no ve? No se pueden decir ahora, llévenselo ya, ¿no ve? Yo creo que hay que defender, organizarnos, reconocer nuestra historia. Creo que son tareas fundamentales y el trabajo de la unificación. Penosamente hay que decir, penosamente yo lo digo, quizás ha habido un mal trabajo del MAS, ha sido un mal trabajo del MAS. Ahí están los resultados, el retorno de la derecha. Yo diría la nueva mega coalición ha vuelto. Ahí está ADN, Mire, Menezes, Lupos y compañías. Por el mal trabajo que se ha hecho, ahí están los resultados. Esto nos trata de que tenemos un ejemplo y esto hay que superar. ¿Con qué? Con más capacitación, más conocimiento, más organización, más unidad. Y yo creo que en esa medida vamos a ir fortaleciendo para seguir adelante todos estos cambios fundamentales que hemos tenido en Bolivia. Sí, coincido completamente con Agustín de que la vía es la unidad orgánica. ¿Y por qué la unidad? Porque realmente lo que nos toca ahora en estos momentos para defender las conquistas sociales que hemos logrado, para no tener retrocesos en el campo tanto económico como social, es la resistencia, la lucha desde las calles, como bien decía la canción, ¿no? Viva la resistencia. Y nos toca esto porque realmente ni en senadores ni en diputados podemos esperar una representación, ¿no? O sea, no tenemos representación en senadores y en diputados. Pero ¿dónde transcurre la verdadera lucha? La verdadera lucha transcurre en las calles. Pero para eso, para que haya una resistencia desde las calles, tiene que haber necesariamente unidad. Si los movimientos campesinos, obreros y populares están fragmentados, tienen divisiones paralelas, están más en pelearse entre ellos, no vamos a poder resistir al embate que se nos viene. Y por eso lo más prioritario y lo absolutamente necesario es que se tiene que volver a reconstruir la unidad en torno al movimiento popular, pero una unidad también en torno a un programa, ¿no ve? Al final tenemos que enorgullecernos de qué es lo que nos diferencia de los políticos y de la visión de desarrollo de la derecha. Tenemos que tener bien claro el horizonte, ¿no ve? Que defendemos políticas populares, ¿por qué? Y esto es muy importante que tiene que entrar en el debate nacional y que los movimientos al final tengan claro, ¿no? Que si Rodrigo Paz va a amenazar con privatizar YPFB, entonces esto nos afecta por tal motivo y tenemos que salir a la calle a luchar por defender estas conquistas que al final nos ha traído tanto bienestar económico. Si Bolivia es hoy lo que es Bolivia en términos de PIB, de desarrollo humano, desarrollo económico, es precisamente por los logros económicos de la nacionalización de hidrocarburos. Eso no podemos ignorar, aunque el gobierno nos quiera vender el cuento de que ha sido puro despilfarro. No tenemos por qué creerles eso. Muy bien, muchísimas gracias por la participación. Agradecer a Agustín por su participación. Importantes aportes para este programa. Muchas gracias. Muchas gracias pues a la entidad organizadora y a todos nuestros amigos, amigas de diferentes radios, ¿no? Comunitarias, provinciales. Y yo me quedo con la frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él decía, hoy acaban las elecciones, mañana continúa la lucha. Muy sabio reflexión. Lo propio. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Víctor, y también a nuestra audiencia por prestarnos su tiempo. Esperemos que estas reflexiones les sea de alguna utilidad para los tiempos que vienen. Unas llaqtamasykuna hatun llaki ichakunanmanta ñawpaqman waturina kanqa imaraykuchus Ecuador suyullataraq waturispaqa hatuchaq llakiykuna tiyan. Organizaciones sociales watijmanta kallikunaman autoñankunaman tallikunku derechosninku patapi. Imaraykuchus gobiernos neoliberales pampachayta munanku runamasikunaq derechosninta. Bolivia suyunchikpi kunanqa qallarisqan gobierno qhapaq políticos ladumanta. Imayna kanqa llank'aynin yanapaysi wasunchu o mana chayqa oqarikusunchu Ecuador suyupi hina, pero chaypaqa unidad kanantiyan. Kunitan kamaqa mana reparakusqanchu imaraykuchus yastaña wakisqa tarikun iskay confederaciones paralelas mayqinchus
ñawparichinanchiktaqa qhiparispa astawan rikurita tisuman hatucha llakikuna. Chayta nispa llaqta masikuna t'ukurina kachu, pachi, tinkuna kama kanqa. Kayman hamuchis, kayta kilpasun, hamuychis, kilpasun. Kayman hamuchis, kayta kilpasun, hamuychis, kilpasun. Fue una producción de la Alianza Comunicacional. El pueblo delibera.